Vamos a ver en este vídeo una cuestión de BAU sobre enlace químico. Es de julio de 2020 y es el ejercicio 139 del archivo. Dice: explica razonadamente los siguientes hechos. A. El cloruro de sodio tiene un punto de fusión de 801 grados centígrados, mientras que el cloro es un gas a temperatura ambiente. El metanol es un compuesto muy soluble en agua, mientras que el metano no lo es. El hierro y el yodo son sólidos a temperatura ambiente, pero el hierro conduce la corriente eléctrica, mientras que el yodo no. El cloruro de magnesio es más duro que el cloruro de calcio. Luego nos plantea en estos 4 apartados distintas propiedades de distintas sustancias relacionadas con el enlace químico que presenta. Dice: el cloruro de sodio tiene un punto de fusión de 801 grados centígrados, mientras que el cloro es un gas a temperatura ambiente. El cloruro de sodio es este compuesto y el otro es el Cl2. Este compuesto está formado por un metal y un no metal, por lo tanto es un compuesto iónico. El cloro está formado por la unión de 2 átomos no metálicos, es un compuesto covalente molecular. Por lo tanto, nosotros tendríamos que justificar diciendo que el cloruro de sodio es un compuesto iónico que tiene elevados puntos de fusión porque está formado por una red de iones positivos y negativos. Para fundirlo nosotros tenemos que romper las fuerzas electrostáticas que mantienen unidos a estos iones. Mientras que el cloro es un compuesto covalente molecular que presenta unas fuerzas intermoleculares muy débiles, porque son fuerzas de Van der Waals, dipolo instantáneo, dipolo inducido, al ser una molécula apolar. En el apartado B me dice que el metanol es un compuesto muy soluble en agua y el metanol es CH3OH, mientras que el metano, CH4, no lo es. Los dos me están preguntando por la solubilidad en agua. Son los dos compuestos covalentes moleculares. ¿Qué ocurre? Que el metanol presenta el grupo OH, enlace muy polar, y el metano es un compuesto covalente apolar. La solubilidad en agua está relacionada con la polaridad. El agua es un disolvente polar, por lo tanto disolverá muy bien aquellos compuestos covalentes polares, mientras que disolverá muy mal a los compuestos covalentes apolares. Los dos compuestos son compuestos tetraédricos del carbono con hibridación sp3, pero el primero, un enlace es con el OH, por eso es un compuesto covalente polar. El otro, los 4 enlaces en esa distribución tetraédrica son 4 enlaces con el hidrógeno y los 4 momentos dipolares se anulan. Eso hace que esta molécula sea polar y esta sea apolar. El primero se disuelve muy bien en el agua, disolvente polar, y el segundo muy mal. En el apartado C me dice que el hierro y el yodo son sólidos. La diferencia está en que el hierro es un compuesto metálico formado por una red metálica, por lo tanto de cationes de hierro que han perdido los electrones de valencia, que formarán una nube electrónica que se mueve entre los huecos de esa red metálica. El yodo es una molécula formada por el enlace de 2 átomos no metálicos. Por lo tanto, es una molécula que presenta enlace covalente y es una molécula apolar, porque comparten electrones 2 átomos de la misma electronegatividad.
El hierro conduce la corriente eléctrica porque presenta los electrones de valencia libres, tienen total libertad de movimiento entre los huecos de la red de cationes, por eso conduce la corriente eléctrica. El yodo no conduce la corriente eléctrica porque los electrones están compartidos y no hay libertad de movimiento, por lo tanto no puede conducir la corriente eléctrica. El cloruro de magnesio es más duro que el cloruro de calcio. Cloruro de magnesio y cloruro de calcio. Ahora tenemos dos compuestos iónicos. La diferencia en la dureza está en la energía reticular. Los compuestos iónicos, las propiedades de estos compuestos están relacionados con la energía reticular. En este caso me está hablando de la dureza y la dureza está relacionado con la energía reticular. A mayor energía reticular, mayor dureza. La energía reticular depende proporcionalmente de la carga de los dos iones y de la distancia interiónica. Las cargas son la del magnesio 2 más y 2 cloruros, la del calcio 2 más y 2 cloruros. Luego la carga, tanto la del catión como la del anión, es la misma. Luego la diferencia está en la energía reticular. En la distancia interiónica. La distancia interiónica es la suma del radio del catión más el radio del anión. El anión es el mismo en los dos compuestos, luego la única diferencia que presentan es el radio del catión. Los dos cationes pertenecen al mismo grupo de la tabla periódica, solo que el magnesio está en el segundo periodo y el calcio en el tercer periodo. Por lo tanto, el calcio 2 más presenta mayor tamaño que el magnesio 2 más por tener una capa electrónica más. La distancia interiónica, si queremos ponerlo aquí con una D para no confundirlo con los radios del catión y del anión, si el radio del catión es mayor para el calcio, la distancia interiónica es mayor para el cloruro de calcio. Luego, mayor distancia interiónica para el cloruro de calcio. La energía reticular será menor luego menor dureza al presentar menor energía reticular. Luego todo esto redactado en frases empezando. Los dos son compuestos iónicos. La dureza de los dos compuestos depende de la energía reticular. La energía reticular depende directamente proporcional a la carga del catión y del anión e inversamente proporcional a la distancia interiónica. Las cargas del catión y del anión son las mismas. La distancia interiónica depende del radio del catión y del radio del anión. El tamaño del anión es el mismo para los dos, luego es el mismo. El tamaño del catión es mayor el del calcio 2 más, porque presenta una capa electrónica más. Por lo tanto, la distancia interiónica es mayor para el cloruro de calcio y por lo tanto será menor su energía reticular y por ello es menor su dureza. Vemos ahora el ejercicio de junio de 2021, el ejercicio 140 sobre átomo. Dice A. Escriba las estructuras de Lewis y describe la geometría de las siguientes moléculas usando la teoría de repulsión de pares de electrones. BF3, SF6, PCl5.
y después describa, usando la teoría de hibridación, la estructura de la molécula de etil. Luego, para el apartado A tenemos que explicar la teoría de Lewis y para el B la teoría de hibridación. Si empezamos por el apartado A, para escribir las estructuras de Lewis necesitamos saber los electrones de valencia de cada uno de los átomos. El boro tiene una capa de valencia de 2s2, 2p1. Para el flúor, la capa de valencia es 2s2, 2p5. Para el azufre, está debajo del oxígeno, la capa de valencia es 3s2, 3p4. El flúor ya lo tenemos hecho. El fósforo, situado debajo del nitrógeno, está también en el tercer periodo, 3s2, 3p3. Y el cloro, no lo tenemos hecho, está debajo del flúor y en el tercer periodo también, 3s2, 3p6. A partir de ahí, el boro presenta 3 electrones de valencia, está enlazado a 3 átomos de flúor y cada flúor tiene 7 electrones en la capa de valencia. Por lo tanto, se formará un enlace covalente, aquí otro y hay otro. Y la estructura de Lewis será B flúor, que le quedan 3 pares de electrones no enlazantes, a este lo mismo y a ese lo mismo. Esa sería la estructura de Lewis. Como nos dice que describamos la geometría de las moléculas usando la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, podemos ir haciéndola a la vez. Según esta teoría, los átomos se van a disponer en el espacio de manera que las repulsiones sean las mínimas posibles para que la estructura sea lo más estable posible, y para ello los átomos se van a situar lo más alejados posibles. En este caso, en la que estamos viendo, la del trifluoruro de boro, el boro tiene 3 pares de electrones enlazantes y ninguno no enlazante. Por lo tanto, la disposición en el espacio, según esta teoría, sería plana triangular. Luego, la primera parte que hemos hecho es la teoría de Lewis, estructura de Lewis, y ahora justificamos, según la teoría de repulsión de los pares de electrones, que esa molécula es plana triangular porque el boro presenta 3 pares de electrones enlazados y 0, ningún par de electrones no enlazantes. Si nos vamos a la molécula de SF6, el átomo central será el azufre y se encuentra enlazado a 6 átomos de flúor. El átomo de azufre, según la configuración electrónica de la capa de valencia, tiene 6, 3, 4, 5 y 6. Y los átomos de flúor, cada uno de ellos tiene 7. Bueno, y así para todos. Siete cada uno. ¿Qué enlace se formará? Pues cada azufre va a compartir un par de electrones de los que tiene la capa de valencia con un átomo de flúor. Y de esa manera se forman 6 enlaces covalentes entre el azufre y el flúor. A cada flúor le quedan 3 pares de electrones no enlazantes. Al azufre no le queda ninguno.
Por lo tanto, esa molécula, según la teoría de repulsión de los pares de electrones, si el átomo central presenta 6 pares de electrones enlazantes y ningún par de electrones no enlazantes, es una bipirámide trigonal o triangular. Esta es una excepción a la regla del octeto porque el átomo central presenta más de 8 electrones. Sería una situación de octeto expandido. El anterior no lo dijimos porque no lo preguntaba, ¿vale? El átomo de boro tampoco completa con 8 electrones. Es un octeto incompleto. Nos queda la última molécula, PCl5. El átomo de fósforo se une a un cloro, 2, 3, 4 y 5. Voy a ver si puedo borrar esta raya, porque en realidad el átomo de cloro tiene 7 electrones en la capa de valencia. Le he puesto 7. 7 tiene este, otros 7, otros 7, y 5 el fósforo. Y lo que va a ocurrir es que cada átomo de fósforo comparte 1, 1, 1, 1 y 1 ahí. Y se forman 5 enlaces covalentes simples entre el cloro y el fósforo. Y a los cloros les quedan 3 pares de electrones no enlazantes. Al fósforo ninguno. Por lo tanto, esta es una molécula bipirámide triangular. Es que la que estaba mal era la de arriba. Esta es una octaédrica. Vale, es que no me salían ahora los enlaces. El de arriba tenía 6 enlaces, por lo tanto forma un octaedro, y este que tiene 5 forma una bipirámide triangular. Era lo que estaba dudando. Y en este caso también es un caso de octeto expandido. Luego aquí tenéis la teoría de Lewis con la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Si nos vamos al apartado B, me pide que explique, según la teoría de hibridación, la molécula de etino. La molécula de etino es HC triple enlace CH. El átomo de carbono presenta una capa de valencia de 2s2 y 2p2. Tendría 2 electrones en el orbital S y 2 electrones desapareados en el orbital P. Podría formar 2 enlaces, pero en la molécula que estamos viendo forma 4. Eso es debido a una promoción de un electrón desde el orbital S al orbital P. Y aquí podría formar ya 4 electrones, pues 4 enlaces, puesto que tiene 4 electrones desapareados. Pero formaría un enlace con carácter S y otro con carácter P.
La molécula que estamos viendo presenta un enlace doble y triple, es decir, un enlace múltiple, y un enlace sencillo con el hidrógeno y con el carbono. Según la teoría de hibridación, lo que va a ocurrir es que un orbital S y un orbital P se van a mezclar, se van a hibridar para formar dos orbitales híbridos sp idénticos, y van a permanecer dos orbitales p puros perpendiculares a los orbitales híbridos. Los dos orbitales los dos orbitales híbridos van a formar el enlace carbono-carbono. Aquí estaría uno de los orbitales y aquí estaría el del otro carbono. El otro orbital híbrido va a formar el enlace con el hidrógeno. Este sería un enlace sigma entre el orbital 1s del hidrógeno y el sp del carbono. Y aquí estaría el otro enlace sigma sp de un carbono con sp del otro carbono. Y aquí estaría el enlace con el otro hidrógeno. Cada carbono tiene dos orbitales p puros. Uno quedaría aquí, perpendicular al enlace de los dos átomos, que sería el enlace pi con unos orbitales p. Y el otro orbital p estaría aquí y el otro, si escribo, estaría aquí. Y aquí se formaría el otro enlace pi. Luego la hibridación de los dos carbonos es una hibridación sp, con dos orbitales p para cada carbono puros para formar dos enlaces pi correspondiente al doble y al triple enlace.